Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en Amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. El general militar Josué desarrolló un plan para conquistar a Canaán. Y su plan era este. Iba a partir el norte del sur. Y primero conquistar a los pueblos en el sur y después ir al norte para terminar con los pueblos de Canaán. Cuando el enemigo fue dividido, sería más fácil para conquistar la tierra. Pero para dividir a sus enemigos, primero era necesario conquistar a Jericó. Y Jericó era una ciudad fuerte. Era una ciudad con fortalezas, con muros altos. Entonces, por eso sería difícil de destruir a este pueblo. Pero no podían pasar por alto a Jericó, dejando a sus enemigos atrás. La única opción era atacar a Jericó. Generales humanos probablemente habrían dicho, vamos a construir escaleras y vamos a poner las escaleras contra los muros y vamos a subir y entrar a la ciudad para matar a la gente. O tal vez ellos habrían dicho, vamos a cortar un árbol y vamos a golpear la puerta con este árbol para que se calle el cerramiento. Pero Josué no dijo eso. Josué no era como un típico general humano, porque Dios estaba guiando a Josué. Y el plan de Dios era marchar alrededor de la ciudad, los muros de Jericó, 6 días en silencio. Y el séptimo día, Dios iba a entregar la victoria. Israel en ese día marcharía alrededor de la ciudad 7 veces. 7 sacerdotes con 7 trompetas harían sonar los cuernos de carneros. Todas las personas gritarían, los muros se caerían y Israel iba a entrar a la tierra para conquistar a Jericó. Dios iba a dar la victoria a Israel. Pero para Jericó no era así. Para Jericó la victoria no vendría. Para Jericó, ellos iban a sufrir el castigo de un Dios enojado. Ellos estaban adorando dioses falsos. Ellos estaban sacrificando a sus propios hijos en el fuego. Estaban haciendo abominaciones, lo que Dios odia. Y su castigo iba a caer sobre este pueblo, sobre todas las personas. Tenemos para Israel victoria, pero en la otra mano, para Jericó, tenemos juicio. Todo lo que ha venido antes de conquistar a Jericó era preparativo. Ahora, Israel va a empezar su misión de tomar la tierra prometida, lo que Dios había dado a Abraham 400 años antes en su pacto. Y al cruzar del Jordán, con el montón de agua, el celebrar los 2 sacramentos de la circuncisión y la Pascua, hicieron a Israel listos para la victoria. Ahora era el tiempo para la guerra. Como cristianos, nosotros también estamos en una guerra. Pero nuestra guerra no es una guerra terrenal. No es nuestro derecho para pelear contra los gobernantes de la tierra. Eso es algo prohibido. No lo podemos hacer. Aun si nosotros estamos atacados, muchos dicen que no tenemos el derecho ni para defendernos, porque nosotros somos como Cristo, somos ovejas, listos para el matadero. Israel, en cambio, era muy diferente, y esta es la razón. Ellos vivían en una teocracia. Teo es el nombre para Dios, es el nombre griego para Dios. Significa Dios, theos o teos, teología, el estudio de Dios. Dios era el rey de ellos. Ellos hacían lo que Dios dijo.
Pero hoy en día no hay ningún pueblo bajo Jehová Dios. Algunas personas piensan que los Estados Unidos hoy en día es el pueblo escogido de Dios. Pero les hago una pregunta. ¿Puede un país que mata 1 millón de bebés cada año antes de nacer, este pueblo puede ser el pueblo de Dios? Los Estados Unidos abortan 1 millón de bebés cada año y han hecho esto por unos 40 años ahora, 30 años, algo así. Un país que legaliza el casamiento entre homosexuales, 2 hombres, puede ser bendecido por Dios. Este pueblo puede ser el pueblo de Dios en ninguna manera. Un pueblo que ahora está en apoyo del transgénero. ¿Este pueblo puede ser el pueblo de Dios? No. Hoy en día no hay ningún pueblo que es el pueblo escogido de Dios. Es verdad, no hay duda que la providencia es lo que hizo llegar a los peregrinos de Inglaterra a Massachusetts en el año 1620 en los Estados Unidos. Pero hoy en día, Dios no está obrando con ningún país. Él sí puede levantar un país y trabajar con este país, pero después Dios puede castigar al mismo país. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios obraba únicamente con Israel. Para ser salvo, para ser un hijo de Dios, era necesario venir a Israel. Lee Génesis 17. Era necesario para recibir la circuncisión. Y si no, esa persona no era un hijo de Dios. Era necesario unirse con el pueblo de Israel y seguir la ley de Moisés. Nuestra guerra no es terrenal como Israel. Israel entró a Canaán. Israel peleaba contra Jericó y los otros pueblos ahí. Nuestra guerra no es así. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Peleamos contra poderes que no podemos ver. Y podemos aprender mucho de Josué e Israel en relación a nuestra guerra. Esta es una razón principal que Dios nos ha dado estas historias en el Antiguo Pacto. Es para nuestro bien. Son ejemplos para nosotros. Son para aprender. Podemos analizar las virtudes que guió a Israel a la victoria sobre sus enemigos y copiarlas. En esta manera podemos ser victoriosos en nuestra guerra, lo que es una guerra espiritual. Otra vez, hay 2 opciones y solo hay 2. Hay victoria, lo que vemos en esta historia para Israel, y hay juicio, lo que vemos para la gente de Jericó. Esto depende si tenemos fe en Dios, y fe verdadera siempre resulta en obediencia. La fe tiene obras, como dijo Santiago. Ahora, vamos a leer Josué capítulo 6, versículo 1, lo que dice. Pero Jericó estaba cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó estaba cerrada, más apretada que una lata de pintura sellada. Ver las aguas del Jordán subir arriba en el cielo, kilómetros arriba en el cielo, hizo asustar a la gente en la ciudad. Se desmayaron sus corazones, dice la Biblia. Habían escuchado lo que Israel había hecho a los 2 reyes al otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, Sehón y Og. Temían el Dios de Israel. Toda puerta estaba cerrada, toda defensa hecha segura. Nadie salió y nadie entró. Pero en realidad, ¿cuáles son estas preparativas delante de un Dios quien partió el Mar Rojo? Quien amontonó las aguas del río Jordán. Salmo 127:1 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda.
Mientras que la victoria era inminente para Israel, el juicio iba a llegar a Jericó. Ellos eran mala gente. Versículo 2 continúa. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dios confirmó a Josué que la ciudad era suya. No había nada que el hombre podía hacer para parar la fuerza de Dios. Israel tuvo fe en Dios. Y a causa de su fe vemos su obediencia a la palabra que Dios habló. Dios habló, la nación seguía. Los detalles pequeños, como leímos, sobre cruzar el río Jordán, el rito de la circuncisión, celebrar la Pascua, todo fue hecho según la palabra de Dios. Y ahora, Dios habló otra vez con instrucciones cómo conquistar la ciudad. Leemos versículos 3 a 5. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Y llamando hasta ahí nomás. Ahora, Israel va a tomar posesión de la ciudad, pero no van a tirar flechas sobre los muros, no van a tumbar las puertas con un árbol, van a marchar alrededor de la ciudad. Esta es fe. Van a hacer esto sin quejar y sin hacer preguntas. Sabían el poder de Dios. Ellos eran testigos a lo que Dios hizo con el río. Y esta gente confía en Dios, tuvo fe. Tal como Dios usó una joven para tumbar el gigante, el filisteo, Dios usa sus propios métodos para dar la victoria a Israel contra Jericó. Dios muchas veces obra por cosas no estimadas de este mundo. Los discípulos, ellos eran pescadores. Jesús, el Salvador del mundo, era un carpintero. Esta victoria contra Jericó vendría por la mano de Dios. Y por eso, el arca del pacto, lo que representa la presencia de Dios mismo, el arca va delante del pueblo. Todas las personas van a estar viendo esto y van a acordarse que Dios hizo promesas a ellos y que ahora es tiempo que Dios está cumpliendo estas promesas. Ahora todo el pueblo mira el arca y tienen fe en Dios. La victoria viene de Dios. Pero qué temible para Jericó. Este pueblo que desobedecía a la ley, que ofrecían a sus propios hijos en el fuego como sacrificios a sus dioses, estos hechiceros y brujas, estas personas ahora iban a recibir la recompensa de su pecado. Versículos 6 a 9 dicen, y llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevar el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y sucedió que cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuernos de carneros, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las trompetas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y la gente reunida iba detrás del arca, andando y tocando las trompetas. La trompeta representa una voz.
Abre a Isaías capítulo 58. Vamos a leer versículo 1. Isaías 58:1 dice: Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y también leemos algo semejante en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 17. El profeta dice que las advertencias contra el pecado hacia el arrepentimiento son como una trompeta. Jeremías 6, 17. Pues también atalaya sobre vosotros que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Aquí la Biblia nos enseña que la trompeta se refiere a una voz que trae juicio. Esta voz está diciendo: arrepiéntete, cree en Jehová Dios. Rahab hizo esto. Rahab en Jericó, ella escuchó la advertencia. Ella escuchó a lo que había pasado al otro lado del Jordán, al rey Sehón, al rey Og. Ella escuchó cómo Dios partió al Mar Rojo y ella se arrepintió. Ella salió de su pueblo malvado y evitó el juicio. La victoria era suya. Pero para los otros moradores de Jericó, no escucharon a esta voz. No escucharon a las trompetas diciendo: arrepiéntete. Ellos serían juzgados. Estamos al punto de una guerra entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Todas las personas en el mundo pertenecen a un ejército o el otro. No hay nadie en medio. El mundo siempre ha sido así. Y es por eso que el predicador hace sonar la trompeta para advertir a los oidores huir del pecado y reunir con el ejército de Dios para evitar la ira venidera. Pero la gente en Jericó no entendió. Versículos 10 a 14 ahora dicen: Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento. Y en el campamento pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron por 6 días. Esta era una prueba para Israel. No sería fácil para andar en silencio por 6 días alrededor de los muros de la ciudad. Primero, Dios mismo estaba entre Israel, y por eso era un tiempo solemne. El arca del pacto iba delante del pueblo. El principio Emmanuel, Dios con nosotros, estaba ahí para todos ver. Y su presencia, la presencia de Dios, demanda la reverencia. Por eso, lo que vemos hoy en día en muchas iglesias, en supuestamente la presencia del Espíritu Santo, ellos hacen vueltas con sus cuerpos, se caen al suelo, gritan cosas que nadie puede entender. Esta no es reverencia. Esto es el opuesto de lo que Dios demanda en su presencia, lo que es la santidad, la piedad, la reverencia. No hay orden en lo que hacen ellos. Aquí
En Josué capítulo 6 vemos silencio mientras Dios mismo mora con su pueblo. Los santos ángeles, ¿qué hacen ellos en la presencia de Dios? Ellos tapan sus caras. Ellos, criaturas santas, criaturas sin pecado, ni pueden mirar al santo Dios. Cuanto más nosotros, manchados por el pecado. Más que esto, la gente de Jericó están parados en el muro. Ellos, los soldados, los hombres de guerra, probablemente están burlándose de Israel. Ellos ven al primer día, ¿qué están haciendo? Caminando alrededor de la ciudad. ¿Qué es esto? El segundo día hacen igual. Tercer día, cuarto día, no pasa nada. Seguramente ahora estos hombres, estos soldados de guerra en Jericó, están orgullosos, diciendo, ¿qué están haciendo estos tontos? No pasa nada. Tal vez su Dios no les puede ayudar. Y probablemente me imagino que estaban burlándose de los soldados de Israel. Y nosotros sabemos cuán tan difícil es cerrar la boca cuando la gente se burla de nosotros. O cuando la gente dice malas cosas acerca de nosotros. Queremos responder. Israel, esto era una prueba para ellos. Ellos pasaron la prueba. Ellos andaban alrededor de la ciudad por 6 días en silencio. Su obediencia pronto resultaría en la victoria. ¿Qué diferencia hay entre esta generación, quien recibe las promesas, y la generación anterior? Esta generación caminaba por fe. Su victoria vino por la fe. Heredaron la tierra prometida por la fe. Y su fe fue manifestada en la obediencia. Hicieron todo lo que Dios requirió de ellos. Esta generación que heredaría las promesas no habló ni una palabra. Silencio. Ellos obedecieron. Pero ¿se acuerdan de la generación anterior en el desierto? Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés? Éramos mejores en Egipto. Ahí comimos cebolla. Ahí había comida, Moisés. Aquí no hay nada para comer. Vamos a morir. Moisés, no hay nada para beber. Moisés, ¿qué estás haciendo? Te vamos a matar, Moisés. Te vamos a reemplazar. Tú no eres el escogido de Dios. Hubo una rebelión contra Dios en el desierto. Quejándose y quejándose. Y cuando Dios bendecía, dando pan, maná, dando carne, los pájaros, igual se quejaban esa gente. Pero esta generación, la generación creyente, la generación que tiene fe, ahora va a recibir la victoria. Solo 2 salieron de la generación incrédula, donde sus cuerpos se cayeron muertos en el desierto. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Los otros se murieron, porque la paga del pecado es la muerte. Su desobediencia mostró su incredulidad. Cuán tan diferente era para la generación infiel que para Josué y los israelitas creyentes. Para la generación anterior era juicio. Para Josué y la generación fiel era victoria. Solo existen estos 2. Victoria para los creyentes y juicio para los incrédulos. Leemos versículos 15 a 17. Y sucedió que en el 7º día se levantaron temprano, al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de la ciudad 7 veces. Y aconteció que cuando los sacerdotes tocaron las trompetas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá, con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos.
El séptimo día era el sábado. El sábado era un día de descanso. Era contra la ley caminar en el sábado. Hay instrucciones claras en la ley. Los israelitas solo podían tomar un cierto número de pasos. Podían caminar una cierta distancia en el sábado. Pero aquí tenemos un cuadro de la vida victoriosa en Cristo, porque no heredamos las promesas por medio de la ley de Moisés, sino por medio de fe. Dios dio la entrada a Canaán a los fieles. Por fe heredamos las promesas. Canaán representa reposo para Israel. Y Israel heredaría las promesas del pacto y descansar de su labor en Canaán, la tierra prometida. El sábado era un tiempo también para reposar, el día de reposo, para descansar de su trabajo y para meditar en la bondad de Dios, para adorar a Dios. Tal como Canaán es un tipo del reposo en Cristo en la eternidad, el sábado también es un tipo del reposo del creyente en Jesús. Esto es lo que el autor del Hebreos enseña en capítulos 3 y 4. Escribe que Canaán y el sábado representan el reposo que nosotros, como creyentes en el nuevo pacto, tenemos en Jesucristo y en la eternidad. Y entramos por medio de la fe. Los incrédulos se cayeron muertos en el desierto, fueron juzgados. Aquí, aunque es contra la ley de Moisés caminar alrededor de la ciudad, los israelitas hacen esto 7 veces. Exactamente lo que Dios manda. Y lo que Israel hace es un cuadro de la victoria del santo por la fe. Rahab también se menciona aquí. Ella y su casa se salvará. Ellos también entraron al reposo de Dios. Rahab también es victoriosa. Ella creyó en el Dios de Israel y el Dios de Israel le salvó. Su fe fue manifestada por obediencia a Él en ayudar a salvar a los espías. Ahora ella también va a recibir su recompensa. Mientras todos sus vecinos no se arrepienten, ellos están buscando a los espías para matarles. ¿Qué hace ella? Ella dice, yo voy a unirme con el Dios vivo y verdadero. Él es el único Dios. Él es el quien es fuerte y todopoderoso. Él destruye los otros dioses y los reyes de la tierra. Yo me voy con Él. Yo tengo fe en Él. Y ella era obediente a Él. Y Dios recompensó a su fe y su obediencia con victoria. Israel caminaba alrededor de la ciudad 7 veces. Y los 7 sacerdotes hicieron sonar sus 7 trompetas. 7 es un número especial en la Biblia. Es el número del pacto. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, Él dijo, yo pongo mi arco en las nubes. El arco iris tiene 7 colores. Cuando Noé entró el arca, Él trajo 7 de cada animal limpio adentro del arca. En Apocalipsis leemos acerca de los 7 ángeles, las 7 estrellas y las 7 iglesias. El sábado era el día séptimo y hay muchos ejemplos más. Pero 7 es el número perfecto, es el número del pacto. Ahora leemos versículos 18 y 19. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campo de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los vasos de bronce y de hierro, son consagrados a Jehová, entrarán al tesoro de Jehová. Dios mandó a Israel dejar la anatema. Anatema incluyó los ídolos de Jericó. Hay que destruir los dioses falsos de
de Jericó y los adoradores de ellos. Ellos quienes se arrodillaron delante de Baal no serían permitidos pararse. Todas sus posesiones de adoración falso serían quemadas. El corazón de Israel no podía ser movidos por la adoración falso de los pueblos en Canaán. Es interesante notar que durante la Reforma algunos también pensaban así. Cuando los protestantes, los reformadores, ya tenían control de una ciudad o de una área, ellos en algunos casos destruyeron las iglesias católicas allá. Ellos quebraron las ventanas de vidrio. Ellos sacaron las estatuas y quebraron las estatuas. Se llama iconoclasia. No todos apoyaban esto. Lutero era en contra. Además de ídolos en Canaán, había oro, plata y vasos aquí en Jericó. Estos pertenecían a Dios. Estas eran las primicias de la conquista. Tal como las primicias de la cosecha era para Dios, aquí también vemos la misma cosa. Cuando Israel sembraba y después cosechaba, las primicias de la cosecha, ellos entregaron a Dios como ofrenda, diciendo: Dios, tenemos fe en ti. Tú nos vas a dar más cosecha, una cosecha muy abundante. Tenemos fe, aquí están las primicias de la cosecha y aquí está la misma cosa está pasando. Aquí leemos que ellos conquistaron a Jericó, ahí está oro, plata, vasos, y ellos dan estas cosas a Dios. No eran para ellos. Confiando en Dios, teniendo fe en Dios, que Él no solamente iba a entregar a Jericó a ellos, sino los otros pueblos también en Canaán. Ahora, leemos versículos 20 y 21, lo que dice: Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos. La victoria era para Israel, pero para Jericó era juicio. La paga del pecado es la muerte. Estos soldados en Jericó peleaban bajo la bandera de Satanás y recibieron su recompensa justa. No escaparon los ojos de fuego de Jesús. Recién Jesús se había reunido con Josué, con su pueblo, proclamando a sí mismo el príncipe del ejército de Jehová. El olor del pecado había llegado hasta el cielo y apestaba. La longanimidad de Dios terminó. Jesús ahora pelearía contra ellos y ganaría. Estas personas serían echadas al abismo de Hades. Ninguno sería salvo. Hombres, mujeres, niños caerían por la espada. El pecado sería la destrucción de todos. La gente de Jericó practicaban cosas prohibidas. Eran hechiceros e idólatras. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 a 13, describe la gente en Canaán. Y aquí dice: Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Perfecto serás para con Jehová tu Dios. Tal vez pensamos que es duro, que no es bueno matar
hasta los niños en Jericó. Este texto dice claramente que Israel no dejó vivo a nadie. Y Éxodo capítulo 20, versículo 5, cuando Dios da la ley a Moisés, los 10 mandamientos, Él también dice, no adorarás a dioses ajenos. Dios dice, yo castigo a las naciones hasta el tercero y cuarto generación. Es lo que Dios hace a los que no obedecen a sus mandamientos. Dios maldice a los hijos, a los nietos, a los hijos de los nietos por desobedecerle, por adoración falsa, por adorar a dioses falsos. Hay textos duros en la Biblia de escuchar. Leemos cuando Israel desobedecía a Dios, cuando ellos se fueron tras los dioses ajenos en Canaán. Eventualmente vamos a leer que Israel no echó fuera todos los pueblos de Canaán. Lo que hicieron era desobedecer la voz de Dios. Y ellos dejaron vivir en Canaán estos pueblos y cobraban impuestos. Danos tu dinero, puedes vivir con nosotros. Pero estos cananeos tenían otros dioses. Y el corazón de Israel se volvió. Ellos cometieron fornicación espiritual y adoraban a estos dioses falsos. Bajo los árboles siempre verdes, ofrecían sacrificios a estos dioses que no existen. Y Dios castigó a ellos. Leemos en la Biblia. Dice que Dios mismo envió soldados de pueblos ajenos, pueblos malvados, para entrar y abrir las matrices de las mujeres embarazadas. Dios hizo esto. Era un castigo. El pecado tiene consecuencias. Dios es sin pecado. Dios es santo. Como dije antes, vemos en Isaías 6 que los santos ángeles alrededor del trono de Dios están dando voces, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y están tapando sus caras porque aún estas criaturas santas sin pecado no pueden mirar a Dios en toda su gloria y santidad. Hay otros ejemplos en la Biblia donde Dios castiga a personas por el pecado. Nadie es inocente, todos somos pecadores. David era el rey de Israel y como el rey de Israel, él era el representante de la nación. Y David contó al pueblo. Tuvo orgullo en su corazón diciendo, mira, este pueblo es tan grande y tan fuerte. Ha crecido mucho bajo mi liderazgo y número al pueblo. Esto era un pecado. Dios envió pestilencia y mató a 70,000 hombres a causa de ese pecado de David. Este principio no ha cambiado hoy. Dios castiga el pecado. No siempre pasa que el pecador en este mundo será castigado. A veces un pecador vive una vida de consuelo, una vida muy fácil, pero su fin es la muerte. En otras ocasiones, Dios envía una tormenta, un desastre a un pueblo o a un lugar. Un huracán, un tornado, o un terremoto, lo que sea. Dios destruye a personas. Y entre ellos son los justos y también los malvados. No tenemos una promesa de seguridad en esta tierra. Nuestra promesa es la vida eterna por medio de la fe. Y para ellos, los desobedientes, es la muerte eterna por su incredulidad. Vemos esto aquí en esta historia. Para Israel hay victoria. Para Jericó hay juicio y muerte. Siempre es así. No existe más. ¿Es victoria con Jesús o es juicio sin Él? Así es para todos que viven hoy. No existe más. Dios castiga el pecado de generación
a generación, a ellos que no hacen caso a Él. Por eso, nosotros siempre necesitamos tener en nuestros labios palabras del arrepentimiento. El arrepentimiento es un deber diario en la vida cristiana. Nosotros estamos en una guerra espiritual, no como la guerra de Israel, peleando con espadas bajo la bandera de Dios contra otros pueblos. Nosotros no podemos pensar así, que estamos en una guerra santa. Vamos a derrumbar a los musulmanes. No es así hoy en día. Es muy diferente. Nuestra guerra es espiritual. Nosotros no matamos a la gente mala con espadas, con pistolas, con armas. No. Nosotros matamos al pecado, pero el pecado no mate a nosotros.